Buenas noches, soy Diana Seminario y estamos al final del día. Y bueno, finalmente, un mes y 3 días después, hemos podido conocer los resultados al 100% de la OMPE de lo que fue la primera vuelta de estas accidentadas elecciones. Así que vamos a compartir con ustedes los resultados que hoy, antes del mediodía, la OMPE publicó. Resultados al 100% y ahí los tenemos. La primera, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasan a la segunda vuelta. Por supuesto, Keiko Fujimori obtiene 2.877.678 votos, lo que equivale al 17.18%. Juntos por el Perú llega a 2.015.114 votos, lo que equivale a 12.031%. Rafael López Aliaga llega al 11.90%, y tiene una diferencia. López Aliaga tiene 21.210 votos de diferencia con Roberto Sánchez, es decir, su porcentaje es 11.9% y obtiene 1.999.000 votos, lo que le da la diferencia entre López Aliaga y Sánchez es de 21.210 votos. Esa es la diferencia entre ambos candidatos y hoy día ya es oficial, digamos, por propio conteo de la OMPE, que pasan a segunda vuelta Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Un escenario muy parecido, por no decir idéntico, al del año 2021, porque ahora Roberto Sánchez intenta reivindicar el sombrero chotano, pero él no es chotano ni maestro. Keiko Fujimori va por su segunda vuelta, llega por cuarta vez a la segunda vuelta y esperan ambos el 7 de junio, pero ambos esperan el 7 de junio en medio de, digamos, dimes y diretes, porque luego de conocido los resultados oficiales, cuando la OMPE ya llega al 100%, hay que decir, la OMPE finaliza el conteo, porque los resultados oficiales estarán el domingo por la mañana. El domingo por la mañana, el Jurado Nacional de Elecciones será el encargado de proclamar los resultados. Esto va a ser así. Entonces veamos lo que hoy han dicho, después lo que se ha dicho, cuando ya se conoce, por supuesto los periodistas fueron a pedir las reacciones. Roberto Sánchez, que como ustedes saben ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo durante todo el tiempo que duró la presidencia de Pedro Castillo, renuncia el día del golpe de Estado, según él, por sus convicciones democráticas. En la vacancia él se abstiene, es decir, no vota ni a favor ni en contra, simplemente vota en abstención. Y luego sale convenientemente a reivindicar no solamente el golpe del 7 de diciembre, que él condenó por sus convicciones democráticas. No solo eso, sino que además, en el momento de la vacancia, él no defiende a su ahora líder, sino que vota en abstención. Él es Roberto Sánchez, que ahora se pone el sombrero de chota, e incluso dice que quiere ir a debatir allá, a Cajamarca, chota. Veamos lo que ha dicho hoy, ni bien enterado de los resultados de la OMPE, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Sí, no está en juego el individuo, ¿no? Está en juego, yo represento esa voz de los peruanos más pobres, los pueblos profundos, quechuas, aymaras, amazónicos, ¿no? Yo tengo el orgullo de haber sido adoptado y nacido aquí en el Valle, donde mi mamá yacuchana y mi papá purimeño, mi identidad andina, no me hace ni más ni menos, y asumo por símbolo político esta expresión del castillismo, este sombrero chotano,
que es la expresión también de todos los sombreros y la diversidad de nuestra patria. Por eso, en respeto a ese voto rural que ha sido discriminado, nosotros decimos que sea en Chota. Y si es que tiene miedo los asuntos identitarios, entonces yo le tendría que decir pues que vamos a debatir en Japón, y no es el caso, ¿cierto? Entonces yo no temo de ir a ningún lugar. Vamos a San Marcos, la decana de América, vamos a Chota. Bueno, el señor Sánchez se quita el sombrero, el símbolo del castillismo, dice, símbolo del castillismo que él el 7 de diciembre no defendió, no estuvo al lado en ningún momento de Pedro Castillo. El único que estuvo al lado y se le vio hasta el final, y hay que decirlo en justicia, fue Aníbal Torres, ¿no? Betsy Chávez, pero a él no se le vio. Él publicó en redes sociales su renuncia por convicciones democráticas. Hay que tener memoria. Hay quienes exigen memoria para votar. Bueno, efectivamente, hay que tener memoria, porque el símbolo castillismo muy conveniente para el señor Roberto Sánchez ahora, muy conveniente. Y dice que vamos a Chota, dice, vamos a San Marcos, y como Keiko Fujimori el día anterior le había dicho que por qué quería ir a Chota si él no era chotano, si su origen es Huaral, que él mismo además confirma que es hijo de ese valle, dice, él le responde con los orígenes efectivamente de la señora Fujimori, dice, entonces vamos al Japón. ¿Qué le responde Keiko Fujimori a Roberto Sánchez? Veamos, porque Keiko también tiene lo suyo y se lo dijo. Bueno, yo rechazo este tipo de afirmaciones que lo único que hacen es debilitar al señor Sánchez, ¿no? Este tipo de comentarios de ir al Japón, la verdad que es un golpe bajo, ¿no? Y estas actitudes de bajeza, ustedes ya me conocen, yo no las voy a contestar. Lo que sí saludo es que finalmente hay la voluntad de que haya debate. Nosotros hemos pedido 3 debates, de los candidatos presidenciales, de los candidatos a las vicepresidencias y de los equipos técnicos. Porque acá lo más importante es que los peruanos puedan sacar sus propias conclusiones y que puedan ver las ideas y las propuestas de ambos partidos políticos. ¿Y por qué también es importante el debate de los vice o las vicepresidentas? Porque después de los últimos años donde finalmente terminó presidiendo Martín Vizcarra o Dina Boluarte, sabemos que los roles de los vicepresidentes también son importantes en el Perú. Bueno, la definición de dónde, cuándo, tiempos, temática, los periodistas que dirigirían el debate, todo eso se va a definir, me imagino, como ha sido anteriormente, en el Jurado Nacional de Elecciones, con los equipos técnicos participando de estas coordinaciones. Bueno, así ha tratado de zanjar el tema Keiko Fujimori, lo que ella considera un golpe bajo, dice, ¿no? El haber dicho vamos a debatir a Japón. Pero hay algo más, porque hoy día Roberto Sánchez se ha vuelto a referir a su hermano. Como ustedes saben, hay una denuncia por falsedad de declaración ante la OMP de los aportes. Como se sabe y se denunció además el domingo en Cuarto Poder, los aportes de los militantes de Juntos por el Perú iban a la cuenta bancaria del hermano de Roberto Sánchez, no a la cuenta del partido como persona jurídica. Eso por un lado. Y segundo, ellos dicen que ellos no tenían aportes de campaña, porque ese aporte de los militantes, dicen ellos ahora, que era una tasa de inscripción que no existe en la ley de organizaciones políticas. Y algo más, que es que la cereza del pastel es que José Domingo Pérez, el fiscal, el ex fiscal que era el del caso Lavajato, que persigue o que investiga, diciéndolo más apropiadamente, a todo aquel candidato que habría recibido aportes inconvenientes, ilegítimos o ilegales, ahora le parece al señor Pérez que no tiene nada que ver lo de la falsa declaración del señor Sánchez, pero escuchemos lo que ha dicho Roberto Sánchez sobre su hermano. La investigación que le hicieron a mi hermano ya acabó, es inocente, no tiene ninguna irregularidad y no hay nada
pendiente con la justicia. Los cuadernos que se perdieron siguen la investigación contra usted. Número 2. A mí, que ya me sacaron también de eso, dicen que he dado falsa declaración. Yo me someto a la investigación porque a mí como personero legal, como representante legal del partido presidente, yo corro traslado de la información, pero yo no soy tesorero, nunca he sido tesorero. La investigación contra usted sigue vigente, por eso va a ir a declarar. La falsa declaración, ¿no? Y no estamos tranquilos, rechazamos la actuación en cualquier esquema de irregularidad o ilegalidad, que se investigue, estamos tranquilos con eso. La Fiscalía ha presentado 184 elementos de convicción para pedir su investigación. ¿Qué considera o cómo ve usted la estrategia de la Fiscalía en la investigación? Mire, eso está ya en manos de mi defensa. Yo rechazo de plano cualquier actuación ilegal, cualquier actuación irregular, ¿no? Estoy seguro que eso se caerá porque no tiene razón de ser, ¿no? Sin embargo, soy respetuoso del sistema de justicia. Bueno, eso es lo que dice el señor Roberto Sánchez, que no sale de ese discurso, no sale, ¿no? A mi hermano ya lo sacaron de la investigación, sí, pero ¿qué hay de los cuadernos que el hermano dejó olvidado hasta 4 o 5 veces en un mototaxi, en un bus de transporte público, en un taxi? Justamente aquellos cuadernos contables o cuadernos de registro de actas que son fundamentales en ese tipo de investigación, pero al señor Sánchez Palomino, el hermano de Roberto Sánchez, se le perdieron, los dejó por ahí se perdieron. En fin, todavía hay mucho que investigar. El 27 de mayo se dará la audiencia de control de acusación donde se definirá si este caso pasa o no a juicio oral. Veremos. La candidata Keiko Fujimori también ha vuelto a referirse a un tema que es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque anoche Rafael López Aliaga en esta manifestación, en esta movilización que hizo con sus simpatizantes, militantes, hizo una declaración importante en este contexto y luego de tantos dimes y diretes que han habido, ¿no? Tantas cosas que él también le ha dicho a la señora Fujimori. Lo que anoche dijo López Aliaga es que hizo una invocación a quienes estaban con él. Dijo que, que no, a los militantes que no voten en blanco ni viciado y que no voten por el comunismo. ¿Y qué responde ante esa afirmación la señora Fujimori? Escuchemos. Pero yo hoy quiero resaltar del mensaje que ha dado Rafael López Aliaga el día de ayer. El señor López Aliaga ha dicho: no voten en blanco, no voten viciado y no voten por el comunismo. Y eso lo resalto. Bueno, lo resalta y es importante porque en esta campaña ambos candidatos han tenido asperezas y el señor López Aliaga ha tenido fuertes declaraciones contra la señora Keiko Fujimori. ¿Qué pasará más adelante? No se sabe, pero al menos ahí hay una señal. Es un gesto político y en política los gestos siempre cuentan de uno u otro lado. Bueno, como dijimos al principio, ya estamos al 100%, ya esto se acabó, como dicen, se acabó el partido y vamos a ir al segundo tiempo el día 7 de junio. Ya está con nosotros aquí Al Final del Día la doctora Alessandra Marallanos, que ha sido secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. Buenas noches, doctora, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, noches. Un mes y 3 días después esto se acabó. Sí, ¿no? Creo que por fin, ¿no? Sí, por fin se acabó. Era lo que estábamos esperando, ya el conteo al 100%, ya el jurado ha salido a señalar que el domingo 17 de mayo va a ser una proclamación oficial de los candidatos que van a una segunda vuelta, ¿no? Ahora, una vez que ya están, cuando hemos visto hoy día antes del mediodía, la contabilidad, digamos, que llega al 100% es porque ya están ingresadas todas las actas, o sea, aquí ya no hay apelaciones, aquí ya no hay nada. Es decir, hoy día los jurados electorales especiales, o mejor dicho, la OMP ya cerró, los jurados electorales especiales también, o todavía les tienen que marcar el paso y apurarse. En la declaración que hizo la doctora Clavijo, que es la secretaria general, y también hay un acuerdo del Pleno con fecha 14 de mayo, se señala que los jurados electorales especiales tienen hasta el 16 de mayo, es decir, hasta mañana, para emitir las actas descentralizadas de proclamación.
¿Eso qué significa? Que ya todos los jurados deben haber culminado con todas las actas observadas que tenían en trámite, todos los pedidos de nulidad en primera instancia, es decir, todo lo pendiente para poder emitir esta acta de proclamación descentralizada, que es el 16 de mayo. Claro, una cosa es emitir el acta de proclamación y otra cosa es el conteo. El conteo terminó. El conteo terminó al 100%. O sea, lo que falta ahora es la formalidad de proclamación. Así es. Cuando se refiere al 100% significa que ya no hay ninguna acta por remitir a los jurados electorales especiales. Entiendo yo que ya se remitió todo, y que ya los jurados electorales especiales están ya en una etapa superior, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Ya para emitir esta acta descentralizada que tienen hasta el día de mañana. Por eso, lo que ha ocurrido hoy día simplemente es que paró el conteo. Así, ya llegaron al 100%. En el tema presidencial, ¿no? Que es lo que nos importaba y nos tenía un poco en ascuas. Y en el tema de diputados y senadores, porque estoy escuchando eso, ¿no? Que ayer comentaban incluso que en el tema de diputados y senadores todavía no hay proclamaciones. No, todavía no. Y que incluso podrían tardar hasta junio y quizás julio. ¿Esto es posible, doctora? Esperemos que sea hasta junio, ¿no? Porque la verdad que sí hay bastante carga respecto a actas observadas tanto en la elección de Senado como diputados. Acordémonos también que hay Parlamento andino. Entonces hay actas que todavía están siendo materia de procesamiento y también materia de pronunciamiento por los jurados electorales especiales. Entonces, la proclamación, y hay que decirlo así, porque uno dice, ya se acabó el conteo. No, es la proclamación de los candidatos presidenciales que pasan a segunda vuelta. Así es. Recordemos que en este proceso electoral hemos hacer esa diferencia. Así es. Hemos tenido 4 mini procesos, por así decirlo: elección de presidente, senadores, diputados y Parlamento andino. Entonces, cada uno va a tener un acta de proclamación distinta y por eso es que en el caso de presidencial, ya el domingo se va a emitir esta acta general de proclamación, pero aún queda pendiente el tema de senadores, diputados y Parlamento andino. Eso es bien importante porque aquí no se acaba una parte del primer tiempo. Sí. Digamos, el segundo tiempo lo vamos a jugar el 7 de junio, pero ya solo entre los candidatos presidenciales. Hay un tema que podría parecer para algunos accesorio, pero que tanto el jefe interino de la OMPE como el doctor Roberto Burneo lo han subrayado ayer en la conferencia de prensa. Y es que el domingo 17 se va a hacer la prueba de color. Es decir, una vez que ya se hace la proclamación de resultados presidenciales, se procede a la prueba de color. Repito, ¿por qué ponerle esta importancia que para algunos, puede parecer un tema accesorio, la cédula, el color, finalmente? ¿Por qué ambas autoridades han hecho hincapié en este detalle? Lo que pasa es que una vez ya que culminó el proceso, por así decirlo, con la emisión del acta de proclamación, recordemos que todavía queda una segunda vuelta y para una segunda vuelta necesitamos material electoral y material electoral que tiene que trasladarse al interior del país, al extranjero. Por eso la importancia de tener los tiempos necesarios, por ejemplo, para hacer el contraste del color, que los personeros de los partidos políticos verifiquen el color que tiene cada uno de los símbolos de los partidos políticos que van a pasar una segunda vuelta, la dimensión de esta célula de votación, porque recordemos que solamente son 2, y también para la distribución es importante el plazo. Por eso que tanto el doctor Burneo como el jefe interino de OMPE han señalado eso, ¿no? Que ya empieza el tema de logístico y operativo de OMPE, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso en el acuerdo del Pleno se menciona, ¿no?, que a partir ya del 16 de mayo ya van a estar avisando a OMPE que ya deben estar listos para hacer este contraste de color y ya después del domingo 17 ya empezar, como digo, la segunda parte, porque recordemos, insisto en esto, la parte jurisdiccional en cuanto a presidenciales ya culminó, ¿no?, con el acta de proclamación, pero ahora viene el tema operativo, logístico, de organización de una segunda vuelta que corresponde netamente a OMPE bajo la fiscalización del Jurado Nacional. Elección. Claro. Bajo ya la fiscalización, obviamente, del Jurado Nacional de Elecciones. Usted habla que ya empieza el tema logístico, ¿no? Entonces uno se puede poner nervioso por el desastre logístico que hubo el 12 de abril. La empresa Gálaga dice que ellos tienen todo el derecho a postular, lo dijo aquí su abogado, al final del día, que ellos van a postular y que ahora van a demandar y van a pedir una indemnización, ¿no? Entonces, claro, y así estamos entrando a esa segunda vuelta. ¿Cuándo se debería conocer quién o qué empresa va a ser la encargada esta vez
de hacer la distribución transporte. del material? Yo entiendo que debe ser ya en la próxima semana o dentro de 2 semanas. Recordemos que hay un plazo para este procedimiento, para esta convocatoria. No sé si se habrá presentado de repente otra empresa también de transporte para poder hacer eso. Gálaga, como usted bien ha mencionado, ha señalado que va a participar porque ellos consideran de que los hechos que se le imputan, esa demora, no es imputable a ellos, ¿no? Sino más que todo a OMPE. Entonces esperemos saber cuál es el resultado de esa convocatoria, y creo que todos vamos a estar atentos finalmente. Yo creo que por primera vez el transporte del material electoral cobra tanta importancia en esta elección. Ahora, hay otro tema del que han hablado hoy día los candidatos, ambos, ¿no? El tema de los debates electorales presidenciales y técnicos. Uno se pregunta, en 3 semanas el jurado podrá organizar, y ojo, que, doctora, quiero que usted, que ha estado en el Jurado Nacional de Elecciones, nos explique, porque no es tan fácil como decir, vamos a Chota, vamos a San Marcos. No. Hay, y por favor le pido que usted con su conocimiento nos diga el mecanismo y el procedimiento de la organización del debate, porque son los equipos técnicos de cada partido quienes tienen que ponerse de acuerdo en todo. Así es. En la extensión, en los temas, en las preguntas y en los moderadores y en el local. Así es. O sea, no es que mañana, ya el próximo domingo hay debate y ya está, no. Cuéntenos, doctora, ¿qué implica la organización del debate? Como bien lo has mencionado, el tema de debate no es una imposición del Jurado Nacional de Elecciones. Anteriormente lo hacía la sociedad civil, ¿no? A partir del 2010, 2011, me parece que el jurado empieza a través de sus direcciones a fomentar este tema del debate entre los candidatos, entre partidos políticos, que obviamente no es obligatorio, ¿no? No es que la ley establece que debe haber un debate. Eso lo hace el jurado como una especie de dar a conocer un voto informado. Es precisamente lo que tú mencionabas. No es que el jurado imponga, sino que el personal que participe en estas negociaciones, por así decirlo, que puede ser el personero, el representante de las organizaciones políticas, establecen de mutuo acuerdo dónde se van a realizar estos debates, dónde van a ser las fechas, qué temas se van a tocar, los moderadores, porque recordemos también que lo que acá se señala es que el debate no solamente sea entre candidatos presidenciales, sino los vicepresidentes, el tema técnico también. Entonces son muchos aspectos que hay que tener en cuenta para el tema del debate, ¿no? Ahora, recordemos bien que ya está el 7 de junio, aquí a 2 semanas, si no me recuerdo, 3 semanas es la segunda vuelta. Entonces, o sea, quedan 2 fines de semana, por decirlo de algún modo, para campaña y para debates. Ahora, doctora, claro, uno dice, sí, pareciera fácil, pero no lo es. ¿Usted cree que a esta hora del día viernes ya están, digamos, del viernes 15 de mayo, estarían ya habiendo los primeros contactos entre el Jurado Nacional de Elecciones y los equipos técnicos de cada partido? Yo creo que van a estar esperando el domingo, que es el acta formal de proclamación. Pero si ya es obvio, ¿no? Yo creo que están esperando el acta de proclamación final como un tema formal para empezar desde ese momento a realizar todos los actos posteriores, como el tema del debate entre los candidatos, ¿no? Claro. Ahora, a ver, en las últimas elecciones han habido hasta 3 debates de segunda vuelta. Sí. Ha habido el debate presidencial entre los 2 candidatos, vicepresidencial y equipos técnicos. O sea, exactamente. 3 jornadas de debate, que lo ha dicho la señora Fujimori. ¿Realmente estamos en capacidad y en los tiempos de que pueda concretarse los 3 debates? Yo creo que sí. Yo creo que es voluntad también de los partidos políticos de conciliar un poco entre ellos y buscar las mejores alternativas para realizar estos debates. Creo que ellos son los más interesados de darse a conocer, dar cuáles son sus propuestas que tienen que presentar a la ciudadanía, y creo que lo más importante para ellos es precisamente eso, ¿no? Como mencioné, y también el jurado obviamente entiendo que les va a dar las facilidades del caso en todos los aspectos para que se lleve a cabo un debate, y lo que siempre menciona el jurado, ¿no? Ese tema del voto informado, que es un lema que ellos tienen desde muchos años atrás, ¿no? Bueno, esperemos que puedan haber los 3 debates que se pretenden, que el jurado se dé los tiempos, que los candidatos y los equipos tengan esa disposición, y que todos los peruanos, porque puedan escuchar propuestas y puedan tener un voto informado. Muchas gracias, doctora Marallanos, como siempre, por su presencia en el final del día. Nosotros hacemos una muy breve pausa y volvemos con Franco Olchese, del Centro Guiñac, donde vamos a conversar sobre el potencial de los candidatos de cara a la segunda vuelta. Volvemos con eso.
Bueno, aquí estamos ya con Franco Olchese, que es socio del Centro Wiña, con quien han hecho un estudio donde se ve, digamos, cuál sería el potencial voto de las elecciones de cara a la segunda vuelta entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Buenas noches, Franco, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, cuéntanos primero de qué se trata todo esto, qué los ha movido a hacer esta evaluación y qué les arroja, antes de ver los cuadros, a todas luces, qué les puede arrojar un análisis de este tipo. No, esas son las preguntas que ha hecho Ipsos, en realidad, que las encuestadoras suelen hacer, ¿no? Esas son encuestas públicas, pero lo que hemos hecho, hemos comparado los dos momentos, ¿no? Hay un momento previo del potencial de voto antes de la primera vuelta y un momento posterior. O sea, primero lo hacen el 2 de abril y luego el 24 de abril, ¿no? Correcto. Donde hacen, digamos, son estudios públicos que lo que ustedes hacen es interpretarlos y lo que ustedes hacen es, digamos, aglutinarlos y sacar sus propias conclusiones. Correcto. Entonces, claro, se llama el potencial de voto, por ejemplo, de Keiko Fujimori y de Roberto Sánchez. Tenemos ya el cuadro del potencial de voto de Keiko Fujimori. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Y los colores que ven a ustedes primero es definitivamente votaría por ella, podría votar por ella, probablemente votaría por ella, definitivamente no votaría por ella, no lo conozco y no precisa. Entonces, el 2 de abril, el definitivamente votaría por ella era el 10%. Y al 24 de abril de este año, el definitivamente votaría por ella es de 24%. Nos quedamos con ese y luego con un podría votar por ella, el 2 de abril era de 16 y el 24 sigue igual. Estos dos primeros números, antes de pasar a lo que sería ya un voto negativo, Franco, ¿cómo leemos esta evolución? Primero, de que sí votarían por ella, ha crecido, el definitivamente votaría por ella, ha crecido de 10 a 24. ¿Cómo interpretamos este primera cifra? Sí, yo creo que este crecimiento, igual que en el tema de Roberto Sánchez, depende mucho de con quién se está enfrentando, ¿no? O sea, el de primera vuelta explica mucho el verdadero, digamos, la verdadera cercanía a Keiko, ¿no? Y la segunda es una mezcla entre la cercanía con ella y también el hecho de rechazo al otro candidato, ¿no? Entonces, definitivamente, votaría por ella es el rival que tiene al frente, que ya para el 24 de abril que se ha publicado este estudio ya se sabía que prácticamente el que tenía las mayores posibilidades era el candidato Roberto Sánchez. Correcto. Vamos a seguir con el cuadro, analizando el cuadro de Keiko Fujimori, porque vienen otras preguntas y otras evoluciones. Ahí tenemos, por ejemplo, podría votar por ella, ya lo dijimos ahora. Probablemente no votaría por ella, el 2 de abril era 7 y el 24 de abril sigue siendo 7. Definitivamente no votaría por ella, el 2 de abril era un 59% y el 24 de abril es un 48%. Esto es lo que vendría a ser, en términos coloquiales, el antivoto hacia Keiko Fujimori. El 2 de abril este antivoto era de 59 y el 24 es de 48. ¿Crees que también es dependiendo del rival o hay otros elementos? También creo que depende del rival, pero hay un elemento adicional, ¿no? Bueno, primero que ver 48, inclusive que ha mejorado con respecto a la primera vuelta, es un número bastante alto, ¿no? Era 59, ¿no? Sí, estamos hablando casi de la mitad de la población. Pero sí hay dos elementos ahí importantes, ¿no? Keiko Fujimori, en el momento, al mismo momento, en la primera vuelta del 2021, tenía 72% de antivoto. O sea, ese 59 ya es una mejora para ella con respecto. O sea, al 4 de abril, ese 59 hace 5 años era de ¿cuánto puedes repetir? 72. O sea, de 72 ha bajado a 59 en 5 años. Sí. Y también otro elemento es que en la campaña del 2021 ella se mantuvo con ese nivel de antivoto, 72% durante toda la primera vuelta. En esta ocasión ella empezó con 65 y terminó con 59, es decir, durante la primera vuelta disminuyó su antivoto, ¿no? Entonces sí, es un número alto, pero es un número
que es menor al que enfrentan en el 2021. Bueno, es menor y también, y aquí quiero ya mezclar con un poquito con el resultado final, que también ella llega en una posición de porcentaje de votos mejor que la que llegó en el 21, incluso llega primera, en el 21 llegó segunda. Sí, correcto, y también con un porcentaje menor, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia más importante, ¿no? Ella llega con unos puntos más. Ahora, sigamos viendo, porque es bien interesante para poder entender cómo se está desenvolviendo el electorado, ¿no? Ahora, ahí viene el no la conozco. El no la conozco, el 2 de abril era de 4% y el 24 de abril era de 23%. O perdón, 2%, están pegados, era 2%. Y luego el no preciso, el indeciso, el que no sabe qué va a ser el 7 de junio, es 2 de abril, era de 4%. Y el 24 de abril es 3%. Entonces, aquí hay dos detalles. Entre el conocimiento de gente que esta es la cuarta elección de Keiko Fujimori, pero ha dicho que no la conoce y luego primero en 4, después baja a 2 y luego finalmente pareciera que ese no precisa también disminuye un poquito. ¿Cómo leemos eso, Franco? Yo ese dato no le daría tanta importancia al punto, porque estamos hablando de que son porcentajes muy pequeños. Ya. Creo que vale la pena ahí comparar con la de Roberto Sánchez. Roberto Sánchez sí vemos una cantidad importante de desconocimiento. Claro, que no lo conoce, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora también hacer la misma evaluación con Franco Olchese de cómo ellos están evaluando el potencial de ambos candidatos, ¿no? Ahí tenemos ahí el cuadro de Roberto Sánchez. ¿Y qué dice el de Roberto Sánchez? Primero, definitivamente votaría por él. El 2 de abril era de 5% y el 24 de abril de 21%. Y en el podría votar por él, el 2 de abril era 12 y el 24 de abril era 18. Aquí también, Franco, se ve un aumento entre la gente que sí podría y definitivamente sí va a votar por él. Sí, pero yo creo que acá hay algo distinto, ¿no? A ver. Bueno, primero que miremos el 2 de abril, como el antivoto de Roberto Sánchez era menor. A ver, vamos. También, mira, porque en el 30% vemos que hay un tercio del Perú no conocía a Roberto Sánchez. A ver, entonces vamos a ir primero al antivoto de Roberto Sánchez, que es primero, porque probablemente no votaría por él. Era el 2 de abril era de 10 y el 24 de abril ya es de 9 y el antivoto, el definitivamente no votaría por él, el 2 de abril era de 39 y ahora el 24 de abril es de 43. Más bien el antivoto de Sánchez sí crece en este caso. Claro, poco, pero crece. Podemos ver que crece, pero yo lo vería un poco distinto. Mira ese 30% donde tú decías que no en el no conoce, ya. No sé cuánto de eso se ha ido al definitivamente no votaría por él. O sea, ha disminuido de 30 a 5 la gente que no lo conocía. Esos 25 puntos han ido 4 puntos al antivoto, como lo mencionas, pero 21 se han ido al potencial voto. O sea, una vez que lo han conocido. Vamos a ver el tema del conocimiento. No lo conozco, el 2 de abril, el no lo conozco era de 30. No conocían a Roberto Sánchez 30%. Y el 24 de abril era de 5. Claro, ya lo conocían entonces, ¿no? Claro, pero ¿cuánto pueden haber conocido en 3 semanas? ¿No? Bueno, claro. No mucho. En realidad, yo creo que ahí tenemos la segunda vuelta entre, como veías en la anterior, a Keiko, la mayoría de gente la conoce, y aquí una parte importante de gente no lo conocía y ahora está inclinándose a votar por él. ¿Cuánto pueden conocer realmente Roberto Sánchez si la campaña, la segunda vuelta prácticamente recién ha empezado? O sea, en 3 semanas, este porcentaje que no lo conoce, lo que me estás diciendo es que tampoco lo podría conocer de acá al 7 de junio. No sé si el 7 de junio, pero hasta ahora en las 5 semanas que han pasado de segunda vuelta, el debate político está en otro lado. Entonces lo que tenemos es que esas personas lo que saben es que ese candidato no es Keiko.
saben que está en segunda vuelta y que no es Keiko. Realmente no saben mucho más. Ahora, no porque saben se que ha sido discutió. ministro de Pedro Castillo. Probablemente no saben eso, no saben las propuestas que tiene, no saben la relación con Antauro, no saben, o sea, hay muchas cosas que no saben. No saben que es congresista de este Congreso que tan criticado, y Roberto Sánchez es congresista de los últimos 5 años y también ahora reivindica, lo viste con el sombrero, ese es el símbolo castillista, y él renuncia en el golpe de Estado por convicciones democráticas, dice, y vota en abstención. Eso tampoco conoce la gente. Sí, y yo creo que también si tú no conocías a Roberto Sánchez faltando días para la primera vuelta, digamos, probablemente no estás muy conectado a la política, ¿no? Es más probable que seas una de las personas más apolíticas, digamos, de la sociedad. Entonces, ellos tampoco van a conocer todos los detalles que has dicho, ni las propuestas que tiene, ni básicamente cuáles son las ideas que está empujando, ¿no? Entonces, para mí ahí hay un peligro, ¿no? Que tenemos a un candidato donde los electores están inclinando a votar por ella en contraposición de Keiko, pero ojalá que en esas 3 semanas que queden, pues puedan exponerse y puedan conocer si realmente el voto que están teniendo es el que quieren tener. Y es un voto informado, en todo caso. Sí. Claro, no lo conocen, pero conocen a Pedro Castillo. Creo que Puede ahí podría ser, sí. haber una explicación del voto hacia Sánchez. Yo creo que no necesariamente hay esa relación, ¿no? Algunos sí, otros no. Estamos hablando de él estuvo usando el sombrero también en la primera vuelta, ¿no? Él hablaba de su relación con Pedro Castillo en la primera vuelta. Estamos hablando de gente que está más preocupada en hacer otra cosa que estar analizando política, que estar mirando política, ¿no? O sea, ya, pero está más preocupada en otra cosa, pero son dos perspectivas de modelos que nos presentan que son radicalmente opuestas, la propuesta de Keiko Fujimori versus la propuesta de Roberto Sánchez. O sea, no conocer implica ir un poco a votar a ciegas. O sea, es importante el conocimiento. Yo creo que ese es el problema de que hayamos comenzado tan tarde la segunda vuelta. Normalmente tenemos 2 meses de segunda vuelta y es suficiente tiempo, es un tiempo largo para ir analizando el personaje político, las propuestas que tiene, los antecedentes que tiene, para que la gente lo conozca. Mira el nivel de desconocimiento que había del candidato que ha llegado a segunda vuelta. Ahora tenemos menos tiempo, tenemos apenas 3 semanas para conocer, bueno, y lo diferente que estaría proponiendo Keiko, pero la diferencia es que la hoja de vida de Keiko ya es relativamente conocida, pues, la 4ª vez que postula, ¿no? Ahora, la hoja de vida de Roberto Sánchez también debería serlo, de algún modo ha sido casi 2 años ministro de Pedro Castillo, es congresista, sacado su mandato el 26 de julio y ahora tiene un caso de aportes de campaña. Entonces, ¿crees que más bien recién ya se está haciendo conocido porque se puso el sombrero probablemente? Sí, y bueno, y porque está en segunda vuelta, recién las personas, o sea, los medios de comunicación están empezando a mirarlo con mayor atención y ya la decisión no es entre 36 candidatos, 35 candidatos, sino es entre 2. Entonces es mucho más sencillo para, como te digo, las personas apolíticas que digan, bueno, tengo que decidir entre 2, eso es una decisión más sencilla que decidir entre más de 30 candidatos. Por eso es importantísimo que entonces que hayan debates presidenciales, ¿no? Sí, lo mejor sería que hayan, yo también creo que tomando en cuenta que ahora el tiempo es mucho menor, debería ser más intensivo justamente en debates como para que puedan exponer ahora, las ideas, ¿no? Ya sabemos que no conocen tanto, sabemos que el antivoto de uno baja, el del otro crece, etcétera, pero bien has dicho que ahora son entre 2 candidatos, pero han sido entre 35. ¿Dónde va ese caudal de votos? Ya sabemos que en el Perú el endose es casi imposible, ¿no? Pero ¿dónde va ese caudal de votos de López Aliaga, ¿no? Que no ha sacado pocos votos? Ha quedado tercero por 21.000 votos. Por 21.000 votos ha quedado fuera de la segunda vuelta. ¿Dónde está el caudal de votos de Carlos Álvarez, de Jorge Nieto? Jorge Nieto y Carlos Álvarez están diciendo que están esperando la segunda vuelta para pronunciarse. López Aliaga se pronuncia ayer diciendo que no voten en blanco ni viciado. Entonces, realmente, este caudal, ¿a dónde podría ir? Sí, es difícil. yo creo que no podríamos hablar de un traspaso ideológico tan directo, ¿no? Ya encuestas que se han publicado y también muestran cómo hasta un 60% de la gente de López Aliaga estaría yendo a Keiko, pero un 40% no. Y uno, desde el punto de vista ideológico, creería que se volcaría todo, ¿no? O la gente de Carlos Álvarez también, un porcentaje cercano a la mitad está yendo a Keiko, pero el resto no está yendo a Keiko.
Lo mismo sucede del otro lado con Belmont, ¿no? Belmont también un candidato de izquierda, la mitad se está yendo a Roberto Sánchez, pero el resto no. O sea, el 60% se estaría yendo, por ejemplo, de López Aliaga a Keiko, de Carlos Álvarez a Keiko, de Carlos Spa, me imagino que también. Ahora, los perfiles del elector de estos personajes que hemos mencionado, López Aliaga, Nieto, Carlos Álvarez, sería lo lógico que se inclinen más hacia la candidatura de Fuerza Popular. Sería lógico, pero... ¿O querés que haya un voto de protesta de los seguidores de López Aliaga? No, es que yo, más que voto de protesta, yo creo que no tiene mucho que ver con... o sea, se inclina un poco más la gente que votó por candidaturas de derecha, pero tiene que ver más otro eje, que es el rechazo que puedan tener a un candidato o al otro, ¿no? Por eso es que vemos tanto el tema del antivoto. La segunda vuelta trata más de a quién detestas más, ¿no? Entonces, esa variable cruza el tema ideológico y no necesariamente va a ser racionalmente ideológico, sino más racionalmente con respecto al odio con los candidatos. Ahora, has dicho una frase realmente importantísima que siempre ocurre en segunda vuelta, ¿no? Y en este caso concreto, ¿a quién detestas más? Dice Franco Olchese, porque los dos están teniendo un antivoto importante, los dos candidatos, ¿no? Entonces aquí es una cuestión casi de amor-odio, ¿no? Así más se va a odio que definir. amor. Más odio que amor. Más odio que amor. O sea, como has visto ahí, los amores son más pequeños, ¿no? Son más limitados. Pero al final ese grupo de gente que va a decidir, decide más en función a quien odia más, ¿no? Al anti. Ahora, en 3 semanas, ambos candidatos tienen un reto por delante que es, más bien, uno diría... Lo lógico sería que en esas 3 semanas tengan la oportunidad de mostrar sus propuestas, de que la gente piense, de que la gente evalúe y decida. Pero pareciera, Franco, que según los números que hemos visto, que nos has presentado, pareciera que los dos candidatos van a trabajar más por disminuir su antivoto, más que su voto. Sí, van a tratar de disminuir su antivoto, ¿no? Uno ve a los dos candidatos, mire, por ejemplo, Roberto Sánchez tiene una diferencia más clara, ¿no? Él no ha cambiado mucho en el tema ideológico de las propuestas. Él mantiene el mismo... Propuestas de izquierda, ¿no? Sí, el mismo nivel de radicalismo. Él se niega, por ejemplo, a la hoja de ruta. Él no cambia la Asamblea Constituyente. Claro, él no cambia. O sea, el contenido sigue siendo el mismo, pero habla mucho más moderado, ¿no? Ahora ya Antauro ya no está saliendo mucho. Él está hablando hablando mucho más de coalición, de tender puentes, de lo que hablaba en la primera vuelta, ¿no? ¿Cuál es la verdadera faceta que puede tener Roberto Sánchez? Yo creo que es un tema más de estrategia política, de estar hablando más suavecito. Pero hoy día no ha hablado tan suave, hoy día habla del voto rural discriminado, habla de que, o sea, aparentemente lo que está planteando es una división entre peruanos, entre el voto rural y el voto, digamos, urbano, ¿no? Sí, pero compáralo con la primera vuelta. La primera vuelta era mucho más frontal, entonces ya no sabes cuál es su verdadera faceta, ¿no? Qué cosa es el verdadero candidato, y eso es un poco el problema de comenzar tan tarde, ¿no? La segunda vuelta, que estamos comenzando y tenemos apenas información de un candidato nuevo como Roberto Sánchez y también una información limitada de esta versión de Keiko. Bueno, ¿no? Candidato nuevo, pero que no es nuevo en la política. No, pero para el 30% sí lo es. Ese es el punto importante. Que están confundidos. O sea, están confundidos porque no están informados, no sabían que era congresista, como has dicho, no sabías que era ministro de Castillo, no sabían toda esta... que realmente no es un outsider, sino que es una persona antigua en el elenco político del Perú. Pero sin embargo, para una partida importante de gente no lo es y tienen esa confusión, no tienen mucha información sobre él, que espero que se arregle en estas 3 semanas que quedan. Bueno, tienen 3 semanas los candidatos, veremos qué pasa, Franco, ya estaremos conversando seguramente. Muchísimas gracias, Franco. Gracias. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y volvemos con Wilfredo Pedraza, que es el abogado del expresidente Ollanta, porque como ustedes saben, hoy día archivaron el delito de lavado de activos para Pedro Pablo Kuczynski por aportes, ¿no? Y por supuesto, Ollanta dice que él también debería estar libre. Pero volvemos con Wilfredo Pedraza para que nos cuente más detalles. El juez Richard Concepción Carguancho ha archivado el caso
contra Pedro Pablo Kuczynski de lavado de activos por los aportes de la campaña. Escuchen ustedes de qué año, del año 2011, campaña 2011. Hoy día, 15 años después, el juez Richard Concepción Carguancho ha archivado el caso de Pedro Pablo Kuczynski de lavado de activos. Escuchemos lo que hoy ha dicho Pedro Pablo Kuczynski al respecto. Estoy muy contento de haber escuchado esta noticia que yo conocía y me parece que se está haciendo justicia porque nosotros no hemos lavado ni un solitario centavo. La Fiscalía se excedió y me han hecho perder 10 años de vida y estar enfermo además y no poder ver a mi esposa en 8 años. Si hay alguna reivindicación, la acepto muy contento, pero no me olvido de lo que me han hecho. Bueno, pero Pablo Kuczynski no deja de tener razón, ¿no? Ha sido un abuso, ha perdido 10 años de su vida, ahora tiene la salud mellada, tiene que hacer un cambio, una revisión de una prótesis de la arteria aorta en Estados Unidos, no lo puede hacer. Bueno, eso es lo que está ocurriendo y como les dije al principio, ya está conmigo aquí en Al Final del Día el doctor Wilfredo Pedraza, que es el abogado del expresidente de Ollanta-Humala. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Diana, gracias por la invitación. Bueno, al final, el único expresidente o el único funcionario público que está detenido en el penal de Barbadillo por aportes de campaña es el expresidente Ollanta-Humala, porque el caso Cócteles, que también era de aporte de campaña, se cayó en su integridad, que con Fujimori no era funcionaria, y ahora el caso de Pedro Pablo Kuczynski también se cae, se archiva. Ollanta-Humala es el único actualmente preso por este delito. Ha cumplido más de un año ya de estar preso por esta causa, después de que en el país el caso Fujimori se haya resuelto, como todos conocemos, el caso de la señora Susana de la Puente y ahora del expresidente Kuczynski, de manera tal que resulta grosera la situación de la detención del expresidente Humala, tanto más si el propio Poder Judicial ha calificado de arbitraria el inicio de esa detención, vía un habeas corpus que ha declarado fundado, pero que finalmente no declararon la libertad. Hemos solicitado a la sala que está conociendo el caso en segunda instancia revisen esa decisión. Lamentablemente la sala ha confirmado la detención a resultas del juicio oral. Dice que no se puede hacer una evaluación a priori sin actuar la prueba para ver si el caso del señor Humala es idéntico a los casos que ya conocemos. Y evidentemente bastaría con una lectura muy simple de la acusación para darse cuenta que, por lo menos respecto al año 2011, la situación es aporte de Odebrecht vía Caja 2, igual que ha pasado con todos los casos el presidente Humala. Por tanto, no hay que actuar más pruebas, sino verificar, reitero, la acusación para verificar que se trata de casos iguales. Vamos a ir de lleno a los procesos que ustedes van a actuar como defensa, pero ahora vamos a compartir la publicación que se ha hecho hoy a nombre del expresidente Ollanta-Humala. Ahí la tenemos en pantalla, que dice: Poder Judicial ha ratificado por tercera vez que una contribución de campaña no constituye lavado de dinero. En nuestro caso, la Fiscalía ni siquiera pudo probar la entrega de una contribución ilícita. Entonces, ¿por qué sigo en prisión? Hoy nadie puede negar el acoso y la persecución política que ha sufrido el nacionalismo. Llevo más de un año en prisión, detenido ilegal e inconstitucionalmente. Seguiré luchando por la justicia, y dice texto enviado por el expresidente Ollanta-Humala. Claro, él se considera ahora también que hay un acoso político y se pregunta, ¿por qué sigo preso? Y no tenemos en verdad una respuesta razonable, porque los mismos argumentos por los cuales se han declarado fundadas las excepciones para Keiko Fujimori, para Susana de la Puente y ahora para el presidente Kuczynski, los hemos argumentado desde el año 2017. Simplemente el Poder Judicial y la Fiscalía en su momento no quisieron atender nuestro pedido. ¿Será que no tenemos 30 congresistas con la fuerza que tiene el fujimorismo?
¿Será que no tenemos el poder económico que tiene el señor Kuczynski? O no sé qué será. El hecho concreto es que es incontestable que el expresidente Humala está preso por exactamente lo mismo. Y eso en verdad es deplorable en un país democrático en la que en todo caso, en tanto él se dice inocente y hay evidencia de que eso no es delito, tendría que enfrentar su proceso en libertad, porque finalmente eso estamos pidiendo. Ahora, usted dice que el habeas corpus que presentaron le dieron la razón, pero no le dieron la libertad. ¿Qué otros recursos va a presentar la defensa? Entiendo que tienen un proceso en el Tribunal Constitucional. Bueno, tenemos uno idéntico al caso Fujimori. Al caso Cocteles. Exactamente, al caso Cocteles. Los argumentos lo habíamos, reitero, invocado desde el 2017. Ahora hemos reproducido los mismos argumentos que el Tribunal Constitucional amparó en el caso Cocteles y esperamos que pronto se evalúe también el tema. O sea, el punto fundamental, más allá de que Ollanta Humala fue elegido presidente, más allá que durante su gobierno hubo contratos con las empresas brasileñas, más allá de eso, lo que ustedes apelan, que es lo que apeló el caso Fujimori o el caso Cocteles, es que en el 2011, al momento de los aportes, los aportes no era delitos, no era falta administrativa. ¿Ese es el punto principal? El punto central es ese en términos de la imputación del Ministerio Público, pero hay un segundo factor. Aún la contribución se hubiese dado, que el presidente Humala lo niega, en el 2011 nadie tenía información de que Odebrecht tenía una caja 2 ni estaba metida en temas irregulares. Se ha probado en el proceso que ese conocimiento en el Perú operó recién después del año 2015, cuando Odebrecht acuerda con los Estados Unidos una colaboración. Antes no hay investigación periodística, no hay denuncias. Bueno, pero claro, luego hemos sabido lo de Alejandro Toledo, que ha sido entre el año 2001 y 2006, ¿no? Pero con conocimiento posterior, digamos. ¿no? Sí, claro, porque todo salta, como ustedes recordarán, por el caso de Corteva. Ahora, yo quiero ir al fiscal José Domingo Pérez. José Domingo Pérez, que logró encarcelar a Keiko Fujimori en 3 oportunidades, logró, si eso se llama un logro, ¿no?, el arresto domiciliario de Pedro Pablo. De que en algún tiempo las responsabilidades de jueces y fiscales que participaron en temas de esta naturaleza sean materia de investigación y de responsabilidad, porque no es correcto que la justicia tan exacerbada en su tiempo, fiscales y jueces, incluye al juez Concepción Caruancho, hayan destrozado la vida de familias enteras, porque no se trata solo de los líderes de la política, prácticamente todos han estado metidos en un tema que hoy está claro, y se dijo en su tiempo, no es delito, en todo caso era una infracción administrativa, pero a todos les allanaron, a todos les incautaron, la mayoría fue detenida, ha destruido muchísimas familias, y no solo el señor Fujimori o la señora Fujimori, el señor Humala, etcétera, sino hay decenas de funcionarios públicos que han estado en el tiempo correspondiente haciendo su trabajo, que tienen hoy la vida destruida. Claro, usted dice que él malogra un prestigio, pero un prestigio personal, un prestigio de la Fiscalía, ¿qué prestigio estamos hablando? Bueno, un prestigio yo diría mal logrado como consecuencia de una actividad fiscal absolutamente exacerbada, porque la verdad que es patético mirar cuando el fiscal exacerbado y ahora invocando garantías que él nunca respetó. Y yo creo que esa es una lección importante, porque hoy estamos en un lado y ellos están en otro, pero el tiempo, la historia los puede invertir de posiciones. Usted dice algo muy importante, que estos fiscales, incluyendo José Domingo Pérez a la cabeza, tienen que ser procesados. Por lo menos investigados para determinar si sus decisiones fueron fundamentadas o arbitrarias, porque... ¿O motivadas por algún hecho externo? Por la política, a mí no me queda la menor duda. Por la política. A mí no me queda la menor duda que la clase política en general sufrió una arremetida enorme por este grupo de fiscales en la presunción de, yo diría, de mala fe, de haber incurrido en actos ilícitos como el lavado de activos, porque una lectura básica de lo que es un lavado de activos sobre la base de la doctrina y de la jurisprudencia nacional y la comparada, era fácilmente razonable concluir que eso no era delito. Entonces, insistir en esa línea, detener a los líderes de los partidos políticos, allanar los locales, amenazar los partidos en procesos tan largos, francamente afectó, yo diría, hasta la estabilidad democrática del país. Y eso no
no es una situación baladí, porque no estamos frente a situaciones, digamos, opinables, sino a claramente determinadas, que son comportamientos que no se justificaban investigaciones de lavado de activos. Así que yo sí creo que en algún tiempo tiene que haber una investigación a efectos de no solo resarcir los daños. En el caso del señor Humala... Han habido fallecidos, señor doctor Pedraza. Sin duda, fallecidos, hoy familias destruidas, quebradas, sin capacidad económica para soportar procesos largos, con familias destruidas. El señor Humala tiene a la esposa fuera, tiene a los hijos fuera, o sea, no es por la casualidad, sino es por la arremetida, diría, arbitraria de la justicia que nos ofrece nuestro país. A mí, francamente, me sorprendió enormemente que el colegiado que manejó el caso del señor Humala aún lo haya condenado, haya dispuesto la ejecución provisional de una condena a sabiendas de que siempre hemos gritado la inocencia y a sabiendas que hay una segunda instancia que finalmente tendría que decidir si hay responsabilidad o no. Entonces, ese tipo de decisiones creo que tienen que generar responsabilidades, porque no se puede tomar o adoptar decisiones tan arbitrarias. Bueno, está clarísimo, doctor Pedraza, y esperemos que haya la misma vara para todos, porque parece que el fiscal político que ahora está con el señor Sánchez tiene distintas varas para diferentes La vara es tan distinta que a los políticos locales los procesaron. A los extranjeros, a nadie. ¿Barate está investigado por lavado? No. Marcelo Odebrecht, no. Nadie. Solamente los locales. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, doctor Pedraza. Gracias y así hemos terminado al final del día y muchas gracias por su compañía. Los esperamos el día lunes a las 10 de la noche aquí en Canal N y que tengan un excelente fin de semana. Chao.